Hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Vamos con el primer tema de química, un tema muy sencillo, introductorio para la química en segundo de bachillerato. Vamos a seguir el libro punto a punto, porque viene bastante bien explicado y con lo cual, pues con lo que tengamos en el libro y los ejercicios que nosotros vayamos añadiendo, pues tenemos un tema muy bien perfilado. El tema uno, el que tenemos nosotros en la página 21, tiene como título la sustancia y su identificación, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son los primeros investigadores que se dedican al análisis de estas circunstancias. El primer punto del tema son las leyes fundamentales de la química. Estamos en la página 23, voy viendo la página para que tengáis la referencia en el libro. Y la primera pregunta que nosotros vamos a estudiar son las leyes ponderales. Las leyes ponderales que tenemos que dominar, ¿de acuerdo? Porque es un apunte histórico el que vamos a utilizar estamos justamente en la última década del siglo XVIII. Es un apunte histórico que tenemos que tener en cuenta para ver cómo ha sido la evolución del proceso en la química. Como estaba comentando, las leyes ponderales son tres, las tenéis en el libro y son bastante fáciles de entender. La primera ley ponderal la diseña Lavoisier en 1789, en plena Revolución Francesa, era un científico francés. Y lo que nos viene a decir Lavoisier, lo primero que se investiga en química, es que la masa de los reactivos y la masa de los productos en una reacción química debe de ser constante. ¿Qué significa? Aquí lo hemos puesto en un esquema. Estos son los reactivos, estos son los productos. Y esto es una reacción química. Una serie de reactivos van a combinarse entre sí para formar productos. Pues lo que nos viene a decir Lavoisier es que si aquí tenemos 15 gramos entre los diferentes reactivos que están entrando en funcionamiento, lo que se va a producir son también 15 gramos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si un compuesto A tengo 2 gramos y lo asocio o hace reacción con un compuesto B del que tengo 3, pues sé que la suma 2 más 3, 5, es justamente también la suma de los dos productos que se van a formar. Aquí, por ejemplo, podría ser 1, y si el producto C es 1, el D tiene que ser 4. Esto que parece tan simple se utiliza muchísimo, muchísimo en los problemas, tanto en primero como en segundo de bachillerato. El hecho de saber que la suma de las masas ha de conservarse es una cuestión muy, muy importante, ¿de acuerdo? Es muy utilizado. La primera ley de, la primera ley ponderal. Fácil, ¿de acuerdo? Masa de los reactivos tiene que ser igual a masa de los productos. Esa es la primera ley ponderal. La segunda ley ponderal la diseña Proust en 1799, 10 años después de la Revolución Francesa, también un científico francés. Y lo que nos viene a decir Proust es lo siguiente. Siempre que dos o más elementos se combinan para formar un mismo compuesto, lo harán en una proporción de masa constante. ¿Qué significa eso? Lo hemos ejemplificado con un ejercicio que hay en el libro que es muy sencillo y que vamos a hacer paso a paso para que veáis que es bastante intuitivo de entender. Imaginemos, yo tengo el hierro y tengo el azufre que se combinan, los dos son dos reactivos que se combinan para formar un producto. El producto es el sulfuro de hierro. ¿De acuerdo? Bueno, pues Proust sabía perfectamente, porque trabajaba en un laboratorio, qué cantidad de hierro y qué cantidad de azufre eran necesarios para formar, por ejemplo, ese compuesto. Y sabía que 3,72 gramos de hierro con 2,13 gramos de azufre iban con esas proporciones perfectas, por eso es la ley de las proporciones definidas, con esas proporciones tan definidas era capaz de fabricar, de hacer reacciones esos dos para obtener como producto sulfuro de hierro. ¿De acuerdo? 3,72 y 2,13. Esas proporciones son fijas. Con lo cual,
Tú puedes imaginar que tú tienes esta proporción y te preguntan, oye, si tienes 5 gramos de azufre, si tienes 5 gramos de azufre, ¿cuántos hierros vas a obtener? ¿De acuerdo? Te dan una cantidad y te preguntan qué cantidad necesitarías de este reactivo para poder reaccionar y que nos salga el sulfuro de hierro con mayor cantidad o menor cantidad. Bueno, pues ¿qué es lo que hacía Proust? Hacía lo siguiente. Hacía lo siguiente. Dejaba la proporción fija. La proporción fija es justamente la fracción que es la que manda en la reacción. La proporción es que por cada 2,13 gramos de azufre, nosotros vamos a necesitar 3,72 gramos de hierro. Bueno, pues si tenemos 5 gramos de azufre, ¿cuánto hierro vamos a necesitar? Es una simple regla de 3, pero que tenemos que hacer con fracciones. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros realizamos esta cuenta, somos capaces de ver los gramos que necesitamos de hierro. Despejando la X de ahí, obtendríamos los gramos de hierro que serían necesarios en esa ley de proporción. ¿De acuerdo? Es bastante intuitivo de seguir. Otra pregunta, otro problema que nos viene también en la página es el siguiente. Imaginemos, imaginemos que nos dicen ahora, tengo 5 gramos de azufre, tengo 5 gramos de hierro. ¿Qué cantidad se va a producir del sulfuro de hierro? ¿De acuerdo? Entonces, pues tú dices, bueno, voy a ver qué cantidad voy a necesitar de cada qué. Pues vamos a quitar esto de aquí y ahora nos quedamos con eso. 5 y 5, ¿qué van a producir? Pues hay que tener en cuenta una cosa cuando nos pregunten esto. Fijaos, yo tengo más cantidad de hierro que de azufre para formar eso. Y yo aquí tengo dos cantidades iguales. ¿Qué cantidad va a ser la que predomine? Pues imaginaos, si tengo 3,72 y 2,13, si yo por ejemplo tuviera 5 gramos, voy a necesitar una cantidad menor. Porque si aquí tengo una cantidad 3,72 y aquí tengo 2,13, este es mayor que este. Si yo utilizo 5 gramos de hierro, voy a utilizar una cantidad menor de la cual dispongo, porque sería un número menor que 5. Si yo lo hiciera al contrario, si yo tuviera 5 gramos de esto y necesitara tener gramos aquí también, vemos que si 2,13 necesita una cantidad mayor, que es 3,72, aquí necesitaría una cantidad mayor que 5, que no tengo. Aquí solo tengo 5. Precisaría una cantidad mayor que 5. Entonces nunca podríamos tener 5 gramos de azufre, sino que tengo que tener 5 gramos de hierro porque la cantidad 5 va a necesitar una cantidad inferior, puesto que la ley de proporciones de Proust me lo dice. Necesito menor cantidad de azufre, necesito menos cantidad de azufre que sí que tengo porque el máximo es 5 gramos aquí. Con lo cual, aquí es donde tenemos nosotros nuestro problema. Si la ley de proporciones sigue siendo vigente, es así. Fijaos, he puesto la misma proporción. Si 2,13 reaccionan con 3,72, 5 gramos de hierro, ¿cuánto azufre va a obtener? ¿Cuánto azufre voy a necesitar? Fijaos que ese número tiene que ser un número fijo menor que 5. Bueno, pues cuando obtenga esos 5 gramos de azufre, estaré en condiciones de, cuidado que el problema me lo está contando, dice, ¿cuántos gramos van a formarse de sulfuro de hierro? Pues tendré que sumar los gramos que tengo de
de hierro, que en este caso serán 5, más los que obtenga de azufre. Y ese número, el total, es el que nosotros vamos a obtener cuando esos dos compuestos entren en reacción. Bueno, pues hemos visto las dos primeras propiedades y vamos con la tercera propiedad, que es la ley de Dalton. Bien, pues vamos con la tercera ley ponderal, una ley ponderal que es bastante famosa, que es la ley de proporciones múltiples o ley de Dalton, ¿de acuerdo? El enunciado de la ley parece mucho más complicado de lo que realmente es porque lo vamos a ejemplificar con un ejercicio. Veréis que es sencillo. Lo que me viene a decir esta ley ponderal es lo siguiente. Cuando dos o más elementos se combinen para formar más de un compuesto, las cantidades de uno de los elementos, esto es muy importante, que se combinan con una cantidad fija del otro, guardan entre sí una relación sencilla de números enteros. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaos que nosotros sabemos experimentalmente lo siguiente. Sabemos que 0,6 gramos de azufre van a reaccionar con 0,9 gramos de oxígeno para formar un compuesto, el que sea. ¿De acuerdo? El que sea. Ten en cuenta que las valencias del azufre son 2, 4 y 6 y que con el oxígeno podríamos tener hasta 3 tipos de compuestos. Bueno, pues aquí tenemos el SO, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. ¿De acuerdo? Son 3 tipos de compuestos y los gramos de uno y los gramos de otro, dependiendo del elemento que tengamos, pues van a reaccionar entre sí. Entonces, para formar un compuesto necesitaríamos uno de ellos, de los 3 que hay, 0,6 gramos con 0,9 gramos de oxígeno. 5,2 gramos de azufre con 2,6 gramos de oxígeno, tendríamos otro. Y 0,6 gramos con 0,6 gramos de oxígeno. O sea, si nosotros tenemos esas composiciones, vamos a obtener el SO, el SO2 y el SO3. Bueno, pues cuando nosotros tenemos esto y queremos saber en qué relación guardan los unos con los otros, lo primero que tenemos que hacer es fijar un elemento. Aquí daros cuenta que tenemos 0,6 gramos con 0,9, 5,2 con 2,6 y 0,6 con 0,6. Pues si este 5,2 fuera 0,6, todos los azufres estarían en la misma cantidad. Vamos a fijar el azufre, ¿de acuerdo? Si fijamos el azufre, pues lo que nos vamos a preguntar es, si 5,2 necesitan 2,6, 0,6, ¿cuántos gramos de oxígeno van a necesitar? Por eso es esta cuenta. Esto es una proporción, que es como una proporción de Proust, es una proporción fija que da un elemento, 2,6 van a reaccionar con 5,2. Oye, pues si tuviera 0,6 gramos de azufre, digo 0,6 para que los tres sean iguales. Aquí ponemos también un 0,6 y vamos a ver cuánto produce de oxígeno. Pues esos 0,6, ¿cuánto van a producir de oxígeno? Y de oxígeno producen 0,3. Es lo mismo que si ahora cogiera esto perfectamente, lo puedo quitar y pondría ahora 0,6 gramos de azufre en el compuesto dado va a formar 0,3 gramos de oro. Bueno, pues ¿qué nos dice Dalton? Dalton nos dice que si dividimos 0,9 entre 0,3 nos sale 3. Eso es un número entero sencillo. Si dividimos 0,6 entre 0,3 nos sale 2. Eso es un número entero sencillo. Y dejamos fijo uno de ellos, uno de los elementos. Bueno, pues esa sería la ley de proporción múltiple o ley de Dalton. Muy sencillita.